Y damos espacio a la sesión de preguntas. Voy a permitirme leer solo un comentario de Elsa Hernández Pons y después podemos abrir micrófonos para externar las dudas si desean hacerlo así o iniciar con el conversatorio. Elsa nos comenta, ¿cuánto personal participa en los indicadores? Ya que esto debe ser un trabajo integral. No sé si Rosana y Rodrigo nos puedan comentar algo al respecto. Sí, efectivamente. El diseño de indicadores, su medición y la valoración de los resultados tiene que ser integral y multidisciplinario. Una de las propuestas que nosotros tenemos desde la Dirección de Patrimonio Mundial es que se debe involucrar tanto a las autoridades locales, estatales, como a la sociedad civil en su conjunto, las instancias académicas, para que estos indicadores verdaderamente reflejen las condiciones en las que se encuentra el sitio y de qué manera lo podemos gestionar mejor, que nos permita la toma de decisiones que Rodrigo comenta para que reorientemos el uso del patrimonio cultural de manera que sea sostenible y adecuado, ¿no? Sí, Rodrigo, no sé si quieres comentar algo. Creo que no nos escucha. Rodrigo. Perdón, ajá. Si querías comentar algo respecto a la integración de cuántas personas o qué personal tiene que diseñar indicadores. Pues sí, es precisamente, como tú decías, tiene que ser una labor multidisciplinaria, sobre todo porque cada vez nos estamos enfrentando a bienes culturales más complejos. O sea, precisamente el caso del el Camino Real de Tierra Adentro es un caso que ahorita se está trabajando precisamente como acompañamiento de la Dirección de Patrimonio Mundial para la actualización del plan de manejo, y es un patrimonio sumamente rico y sumamente diverso que requiere trabajo con autoridades ambientales, con urbanismo, con conservación. Entonces, precisamente, como mencionaste, es un trabajo de cooperación muy grande que se avecina para esa actualización. El doctor Federico Mancera desea hacer una intervención. Adelante, Federico. Fíjense que uno de los primeros acercamientos que tuvimos como laboratorio fue poder planear una estrategia de diálogo de saberes, de cómo evaluar el impacto que hay en un sitio que en este caso fue Valle Allende. Pero el diálogo de saberes primero lo planteamos entre las instituciones. Nos reunimos la gente del INA, nos reunimos investigadores, nos reunimos gente que dedicamos a la educación, a la conservación del patrimonio edificado, la propia ayuntamiento, y cada uno tenía una serie de indicadores distintos, ¿no? Entonces tratamos de homogenizar, más que de homogenizar, ponernos de acuerdo cómo esos indicadores podríamos agruparlos. Esto para la evaluación de lo que es el impacto al patrimonio edificado por elementos ambientales, ¿no? Y entonces diseñamos una metodología que fue en una especie de semáforo. También estuvo presente la gente de Misiones, claro. Y bueno, resultó muy interesante. Cada uno de los colores pudo agrupar estos indicadores y podemos aterrizar que sí hay impactos antrópicos, impactos ambientales, etcétera, y cada uno tiene un color específico de acuerdo a los semáforos. Me parece que es efectivamente una de las primeras etapas de la construcción de la metodología para identificar indicadores, es esta, ¿no? Una búsqueda de diálogo. Y en ese sentido, yo les pregunto, en la metodología de gestión y del manejo, de los planes de manejo, ¿cuáles han sido los criterios para esto o experiencias para estos logros de intercambio de construcción de indicadores? Porque una cosa que, como les digo, cada institución lo desarrolla o cada investigador lo desarrolla de su plataforma y su necesidad. Nosotros estamos en esa búsqueda de encontrar un mecanismo de diálogo para identificar indicadores
y a lo mejor son protocolos, ¿no? Para lograr metodologías, identificar indicadores. Sí. Bueno, nosotros podríamos comentar de los planes de manejo que hay en zonas arqueológicas. Sin embargo, pues siguen un modelo muy específico. Las zonas arqueológicas responden a una forma muy concreta de gestión, no se habitan, solo son visitables, tienen ciertas facilidades para la visita, en fin. Entonces, no podrían ser un modelo para, por ejemplo, centros históricos o para un monumento aislado. Creo que el ejemplo que mostró Rodrigo del Centro Histórico de Querétaro es un muy buen modelo para un centro histórico o una ciudad pequeña histórica, e incluso, y tal vez el Centro Histórico de la Ciudad de México también, porque pues es un centro histórico muy grande, muy complejo y con muchas variables a controlar, ¿no? A manejar. Sí, Muchísimas gracias por su intervención. Rodrigo, adelante. sí, ajá, gracias. Precisamente, pero también algo que hay que tener en cuenta, como dice Rosana, una cuestión es la escala, pero también otra parte es que nos hemos estado enfrentando mucho recientemente, es realmente a quién le corresponde hacer la conservación. Entonces, como dije al final, nosotros como Dirección de Patrimonio Mundial podemos hacer el acompañamiento, pero realmente nosotros, o sea, somos una oficina realmente pequeña que atendemos un patrimonio muy extenso y una vinculación muy exhaustiva con organismos internacionales y con todos los sitios. Entonces, mucha de la vinculación tiene que hacerse como, hay que tener muy en cuenta las normativas locales y las instituciones locales, porque realmente ellas son las que van a estar llevando a cabo las mediciones y van a ser las que van a poder proponer las acciones que se van a llevar a cabo. Un caso, como decía Roxana, con el centro, la zona de monumentos históricos de Querétaro, es que realmente, o sea, nosotros podemos dar asesoría y apoyo, pero realmente va a ser el municipio y las autoridades del centro histórico de ahí la que va a poder tomar decisiones al respecto. Entonces, son bienes como el Camino Real, donde se empieza a complicar más la cosa porque hay que relacionar los 11 estados. Entonces, eso es donde se tiene que plantear otra clase de dinámicas, pero que abre muchas posibilidades para el diálogo y para enriquecer también la comprensión del camino. ¿Me permite leer una pregunta del chat de la doctora Lorena Montes? ¿Existen antecedentes donde se hayan utilizado o analizado indicadores de mediciones fisicoquímicas de los inmuebles para el diagnóstico del deterioro de los mismos? Y si existen, ¿cuáles se han utilizado? Bueno, yo le puedo comentar desde lo que mi conocimiento no propiamente, no de manera generalizada. En mi experiencia en el Fideicomiso del Centro Histórico, con el programa de Échame una manita, se trabajaron una multiplicidad de edificios. Uno de ellos, probablemente lo identifiquen, es una casa de mármol, la única casa habitación de mármol que existe en el centro histórico, en la calle de Tacuba, muy cerca del Museo del Ejército, antes de llegar a la plaza, creo que es la Plaza Tolsa, donde está el Museo de Arte, Nacional de Arte, y el Palacio de Minería. Esta casa fue intervenida directamente por su propietario, que era una persona mayor, una mujer mayor, tenía su albañil de confianza y decidieron que el mármol estaba demasiado negro y pensaron que, pues, obvio, la contaminación, el hollín, en fin, y entonces decidieron comprar una cantidad estratosférica de cubetas de Easy Off. Creo que ya ni existe ese producto comercial.
que no es más que sosa cáustica, era un material que se usaba para limpiar hornos, el interior de los hornos. Entonces, bueno, se le dio, el albañil se le dio capas de Easy Off a toda la fachada del edificio, y pues lo que hizo fue deteriorar de manera terrible la superficie pulida del mármol. Lo que provocó es que se empezó a pulverizar, se convirtió directamente en carbonato de calcio, pues estaba, con la lluvia ácida de la Ciudad de México, estaba ofreciendo una superficie sumamente porosa que pues iba a provocar un mayor deterioro en la fachada. Se hicieron estudios físico-químicos puntuales con el químico Luis Torres, famosísimo Luis Torres, y pues al final lo que se determinó es que era indispensable volver a pulir el mármol, eliminar toda esta capa porosa que tenía la fachada para evitar mayor deterioro. Y bueno, se tuvieron que hacer todas las gestiones para obtener los permisos desde el INAH, el INBA, etcétera, y poder pulir la fachada. Les cuento porque pues, fue un caso verdaderamente extremo, pero es el único de manera puntual que yo conozco que se hayan hecho este tipo de estudios. Me parece que no existen y no están no están formalmente considerados entre los indicadores. Bueno, en Valle de Allende está perfectamente documentado que existe una humedad muy grande a partir del suelo y que esto obviamente tendría repercusiones importantes en los bienes inmuebles. Respecto a factor de humedad en particular, ¿tienen conocimiento de alguna estrategia o de cómo llevar a cabo estas mediciones, estos indicadores? Bueno, como indicadores yo no estoy como muy familiarizada con alguno en específico de humedad. ¿Tú, Rodrigo? Bueno, es que, ¿puedo? Ajá, es que realmente el indicador en cuanto a humedad o sobre todo también a cualquier cuestión física o química, como decía la pregunta anterior, es necesario que se diseñe específicamente para el sitio. Yo creo que Rosana nos podría platicar un poco por su experiencia en museos, porque ahí se hacen mediciones constantes sobre humedad y temperatura en las salas, que al final de cuentas esa información lo que es información muy útil para el seguimiento del estado de conservación de las obras y que se puede transmitir de la misma manera a un inmueble o a una ciudad. Por ejemplo, en el centro histórico de la Ciudad de México, los hundimientos son cuestiones físicas que se tienen muy bien documentadas y que nos dan información sobre el estado de conservación de los bienes. Y también yo tuve una experiencia el año pasado de trabajar en la conservación bueno, en el anteproyecto de conservación de un faro en Puerto Rico, en San Juan, y precisamente todo el fuerte tiene constantes misiones sobre la humedad y la salinidad, que aparte nos aportaron a nosotros información para la conservación de lo que sería la linterna, que es completamente hecha de hierro. Entonces, esa es la clase de información que muchas veces ya se está llevando a cabo. Nada más es necesario estructurar la manera de indicador, que como les demostré, realmente es ponerle un nombre, plantear el objetivo por qué estoy haciendo esa medición y una fórmula de cálculo y de dónde se está obteniendo la información. Si estamos haciendo nosotros mismos mediciones, nada más es necesario introducirle una base de datos que se pueda después analizar y después compartir para poder verificar nuestros datos. Y ya estamos trabajando con un indicador formalmente, pero al final de cuentas muchas veces se ha trabajado con indicadores sin que sean indicadores en sí. Muchísimas gracias. Además, perdón, con esta visión multidisciplinaria, como bien dice Rodrigo, para la conservación de colecciones dentro de museos, necesariamente se hacen mediciones de las condiciones ambientales y de las condiciones del inmueble para que sean un espacio que albergue estas colecciones. Perdón. Y finalmente, esto destaca lo que bien dice Rosana, ¿no? La relevancia de la interdisciplinariedad en este tipo de ejercicios.
y que diferentes áreas abonen a un bien en común. Me permito leer un comentario de Enrique Méndez Torres. En elementos arqueológicos hay dos categorías. Sitio arqueológico, que puede ser desde un lugar donde se encuentra una punta de proyectil hasta un espacio donde se conjuntan elementos piramidales o unidades habitaciones, como Paquimé o las 40 casas. La zona arqueológica es un sitio que tiene un expediente y que ha sido declarado por el presidente de la República en turno como zona arqueológica. Ahora hay una pregunta de María del Carmen Avitia, del Instituto Tecnológico de Parral. ¿Existe algún documento nacional o internacional que pueda servir como manual integral de indicadores? Bueno, ICOMOS tiene una guía metodológica muy interesante sobre la propuesta de indicadores que se puede consultar, y también el doctor Francisco Morales tiene un libro sobre la formación de indicadores para centros históricos, que es un documento muy importante para consultar. Ahora, la metodología para la creación de indicadores realmente se puede tomar, porque, o sea, lo que presenté yo hoy fue una visión general de lo que corresponde a un indicador y cuál es el proceso por el cual se puede llegar a su formulación, pero de ahí se puede expandir a las necesidades que te da cualquier sitio. Entonces, sí, esas dos son bibliografías que yo recomendaría que consulte para esta parte, pero también hay mucho trabajo, considerando que es una cuestión más bien estadística. Hay mucho trabajo, sobre todo en cuestiones naturales, que también pueden servir como referente. En cuanto a patrimonio cultural, sí se ha trabajado, pero no al nivel que se ha trabajado en sitios naturales. Rosana, ¿deseas añadir algo más? No, está bien. Doy lectura a la siguiente pregunta de Anabel López de Lara. ¿Cómo están capacitadas o evaluadas las empresas constructoras en el tema de la protección de monumentos históricos al momento de realizar una obra de urbanización? Ups, creo que no es un tema específicamente que nos corresponda, pero pues supongo que deben estar en una lista de empresas que pueden realizar ciertos trabajos de conservación, y evidentemente tienen que demostrar su conocimiento y capacidad, sobre todo en temas de restauración y conservación de centros urbanos y de monumentos. Seguramente ahí la doctora Guadalupe sabrá más que yo al respecto. Si gusta intervenir, doctora Guadalupe, bienvenida a su aportación. ¿Cómo están? Buenos días. Ciertamente las empresas que van a intervenir monumentos deben tener una expertise que tiene que ver con uno de sus integrantes debe tener por lo menos los estudios que relacionados con patrimonio, ya sean maestrías o doctorados. ¿Por qué? Porque sería esta persona la que solicitara las licencias para la elaboración de proyectos. Además, por lo menos en Jalisco, existe en el centro INA y en las oficinas de obras públicas una oficina específica para patrimonio cultural que se llama Ventanilla Única. La Ventanilla Única recibe los proyectos para intervención de monumentos por parte de los privados. Esos proyectos se revisan en la sección de monumentos históricos del centro INA, y ellos hacen las observaciones para que el proyecto sea viable, y si no es viable, pues se les hacen las observaciones para que corrijan el proyecto y se puedan llevar estos a cabo. Ciertamente hay un formato que deben de llenar las empresas que quieren hacer obra en patrimonio cultural. Esa es una condicionante, que no cualquiera puede llegar y proponer acciones ni proyectos sobre patrimonio cultural. Bien,
yo también quería pedir la palabra, no sé si ya me toca mi turno. Adelante. Bien, ciertamente era parte de lo que yo quería preguntar cuando Rodrigo nos presenta estas fichas de indicadores de Querétaro, que es más interesante. Hay una parte donde aparece el nombre de una constructora. Esa constructora es la que realiza esos, es la que determina esos indicadores, es una parte coadyuvante a la elaboración de los indicadores, o por qué aparece esta entidad en la ficha. Creo que se refiere precisamente a la parte de fuente, en este caso es para verificar quién está haciendo la medición. Es igual que como apareció en el caso del acueducto Tembleque, que para la realización de una actividad específica se está diciendo quién. Entonces, puede ser en la fuente sea una institución, digamos el INAH o esta que hace mención, o puede ser un informe específico en el cual se estén presentando los datos, que sería lo idóneo para que ya quedara plasmado dentro de un documento oficial. Bien, entonces estos indicadores para los diferentes tipos y categorías de monumentos son variables, por supuesto. Los establece la Oficina de Patrimonio Mundial y después las mediciones las hace alguna entidad contratada para ello o las hacen ustedes. No, nosotros. Sí, Rodrigo, contesta. Rosana. Nosotros como Dirección de Patrimonio Mundial realmente solo podemos hacer el acompañamiento. No tenemos ni las facultades para hacer nosotros las misiones ni para contratar a alguien que las haga. Entonces nosotros hacemos el acompañamiento durante la elaboración de todo el plan de manejo con la ciudad o el sitio arqueológico y ya recae en ellos la implementación. Por eso es tan importante este trabajo colaborativo tanto en el sitio como con nosotros como Patrimonio Mundial, como con las autoridades locales, porque realmente es la única manera en la que vamos a ver cuáles son las capacidades del sitio. Porque Querétaro subcontrata a alguien para que haga, pero puede que otra ciudad no tenga el dinero para subcontratar, pero tenga el personal para llevar a cabo ellos mismos las misiones. O en el caso de un sitio arqueológico que va a ser más bien el personal que trabaja en el sitio arqueológico, en la zona arqueológica, perdón. Bueno, ya para terminar, pues una recomendación para el caso de la humedad, que ya comentaba la señorita Cintia González. La medición de la humedad se puede hacer por arco de conducción de energía, pues la energía eléctrica se conduce a través de la humedad. Y hay medidores para poder medir dónde hay más humedad, dónde menos, o dónde hay humedad, que ya había humedad y ya se secó, para poder monitorear los avances de los procesos de secado de muros. Se usa mucho para humedades en pintura mural. Estos fueron el equipo, estos fueron las herramientas que se usan y se siguen utilizando para medir humedad. También se puede medir humedad en basamentos, se puede medir humedad. Y son dos puntas, los dos polos que como las pilas de los autos, que tienen sus dos polos. Si la humedad se transmite, la vamos a ver registrada en el sensor del sensor. También se puede medir la humedad del medio ambiente, termohigrógrafos y aparatos para medir la humedad. Entonces, todo es a partir de que se puede transmitir la energía, porque el agua es un buen conductor de la energía. Y si los dos polos nos dan que se conduce efectivamente, hay mucha humedad. Y si no se conduce, quiere decir que esto ya está más seco. Y si no se conduce absolutamente nada, quiere decir que ahí no hay humedad. Entonces, esas son algunos de las maneras como se pueden ir monitoreando este tipo de afectaciones, porque para un edificio, para un edificio patrimonio mundial, para una pintura mural, para una zona arqueológica, la humedad es un factor de deterioro, ciertamente. ¿Y qué tan habituales son estas determinaciones en la práctica? ¿Qué tan frecuentes son? Así es. Sí es algo que se haga de manera rutinaria. O sea, la humedad en muros es muy frecuente, ¿eh?
Y no solamente es la humedad que está en el subsuelo, en los mantos freáticos, la encuentras en los ambientes urbanos. Los edificios en las ciudades suelen tener niveles freáticos muy superficiales y de ahí lo que son todas las estructuras de cimientos se transminan por las paredes y es cuando tenemos el famoso salitre o la humedad de los muros, que cuando tenemos enseguida una pintura mural, tenemos una decoración, pues es muy importante eliminar y erradicar para poder conservar ese patrimonio cultural. Pero también lo tenemos en las zonas rurales o en zonas no urbanas, donde puede haber un arroyo cerca o puede haber también mantos freáticos, de donde la tierra absorbe y conduce la humedad a través de muros de adobe o muros de mampostería o de ladrillo. O sea, la humedad es muy frecuente, casi es parte. Es más, para cuando es necesario secar un muro, hay que secarlo lentamente. ¿Por qué? Porque así como se humedecen, hay que irlo secando lentamente para que no se pulverice el material. Entonces, hay que irlo secando lentamente, sobre todo cuando tenemos un muro con pintura mural. Ahí hay que tener muchísimo cuidado en el proceso del secado. Entonces, pero así como es muy frecuente, hay muchísimos métodos para secar muros. Hay que abrir frentes de evaporación, frentes de secado al pie de los muros con rejillas. Esos son muy usados en los museos, se usan mucho. O en las zonas arqueológicas también hay que abrir frentes. Eso depende de cada caso, pero el tema de la humedad en patrimonio cultural es frecuentísimo. Y hay muchos métodos para secar los materiales. Muchísimas gracias. Voy a dar lectura a una pregunta del doctor Federico Mancera. Dice, el documento de plan de acción para el Patrimonio Mundial 2018-2023, ¿dónde se encuentra? Y en concreto las prioridades regionales, como es el caso de educación, comunicación e información, ¿qué logros se han desarrollado al respecto y qué experiencias se pueden citar? Bueno, el plan de acción es un documento que debe estar en la página del Centro de Patrimonio Mundial, pero ese documento lo tenemos nosotros y lo podemos compartir para que se pueda compartir a los asistentes sin problema. Es importante mencionar que este plan es para México y Centroamérica, pero hay uno para México y Rodrigo Latinoamérica, me parece, y hay otro para toda la región. Entonces, nada más para tener como en cuenta que son como 3 dimensiones. Y efectivamente, de las cosas que plantea este plan de acción son temas muy concretos de educación, comunicación e información. Y la idea es que los países que tenemos sitios de patrimonio mundial, tratemos de implementar estas acciones en nuestro propio estado, parte, como se le conoce. ¿Qué logros se pueden citar? Pues el hecho que tengamos 35 sitios declarados para Patrimonio Mundial, eso habla de que México tiene un trabajo de gestión de su patrimonio cultural muy importante, que ejerce un gran respaldo. El hecho de tener nominación, de tener inscripciones de Patrimonio Mundial, no solo implica el reconocimiento, implica una gran responsabilidad por parte del Estado parte, que implica, por supuesto, a su vez, destinar recursos. Y algo que es muy importante que nos gustaría dejar como muy claro es que en estos casos el Instituto Nacional de Antropología e Historia no es el único que debe ocuparse de los sitios Patrimonio Mundial. Es solo un coadyuvante para que tanto las autoridades locales como las estatales y la sociedad civil en su conjunto, así como las instituciones académicas, participen en su gestión y en su conservación. Entonces, es importante entender que es un patrimonio de todos y todos debemos participar, y en ese sentido nuestra área se enfoca mucho en buscar esta participación conjunta, colaborativa.
Y por el otro lado, quería hacer otra aclaración. Nosotros a diferencia, por ejemplo, de la Coordinación Nacional de Arqueología o la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, nosotros no somos un área normativa, no dictamos formas específicas de manejar el patrimonio. Lo que hacemos es tratar de reunir a los diferentes agentes o los diferentes actores que están relacionados con un patrimonio en específico y ayudar a que haya este consenso y se trabaje de manera conjunta. Somos un agente de vinculación y aparte un agente de comunicación entre México, el Estado parte, y el Centro de Patrimonio Mundial y la UNESCO. Muchísimas Respecto gracias. al documento, con mucho gusto se los compartimos. Muchas gracias por este ofrecimiento. De parte de Guadalupe Armendáriz, como restauradores, ¿qué me podrían comentar en la parroquia de Valle en tiempo de Camor? Supongo que es calor. ¿Camor? Es que continúa la pregunta, mira, en tiempo, si quieres yo la trato de unir. Como restauradores, ¿qué me podrían comentar en la parroquia de Valle de Allende en tiempo de calor? Porque salen muchos murciélagos, pregunta qué tanto perjudican o benefician, ya que comentan, ya algunos comentan que en la madera se comen las termitas, pero se resguardan atrás de los cuadros y se ve que los orinan. Sí, bueno, el tema de la fauna como este tipo, como murciélagos y palomas, pues es importante controlar que no puedan acceder a los inmuebles históricos porque efectivamente tanto su orina como sus heces son sumamente ácidas y de hecho generan microorganismos e insectos. Entonces no es nada beneficioso que tengan acceso a los inmuebles. Hay formas muy restrictivas, muy agresivas contra esta fauna, que obvio pues, no recomendamos, pero hay otras medidas que pueden ser unas mallas que se usan, que son unas mallas plásticas muy resistentes, que son prácticamente transparentes, y evitan que este tipo de fauna haga nidos o ingrese a nichos, en fin, a espacios donde puedan resguardarse. Creo que esa podría ser la medida más amable para todos. Puedo hacer un comentario al respecto. Es muy interesante eso porque todo el desierto vamos a encontrar ello, ¿no? Los murciélagos, como las abejas y las aves, son los principales polinizadores del desierto chihuahuense, ¿no? Y Valle Allende está dentro de ese marco. Así entonces, obviamente la presencia de los murciélagos van a estar presentes. Ya existe algo fundamental de que el doctor Rodrigo Medellín, que es experto en murciélagos, él comenta que es posible eliminar si se eliminan los alimentos, ¿no? Entonces, obviamente, son los insectos. En este caso, el aceite de cedro, con una metodología de aplicación del aceite de cedro, descubierto por el doctor Pablo Torres, de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Mundial, de l'INA, descubrió esto. Entonces, en lugar de echarle algún químico para eliminar los murciélagos, pues la idea es poner este aceite de cedro. Necesitamos buscar bien con precisión ello. Pero también podemos asegurar de que el murciélago pueda tener sus hábitats con una especie de cajones. Esta experiencia lo aplicamos en su momento en la Quinta Carolina, porque es una ex hacienda de Luis Terrazas en Chihuahua y funcionó bien. No se aplicó el aceite de cedro, pero se aplicó esto y se desvió precisamente la presencia de los murciélagos a otro sitio. Posiblemente la doctora Carlo Muñoz pueda opinar algo al respecto, o la doctora Cecilia Calderón, pero ciertamente es posible poder hacer convivir el patrimonio biocultural, el patrimonio de la diversidad biológica con los bienes patrimoniales edificados. Y si uno protegemos, podemos generar recursos para su protección y al mismo tiempo proteger la fauna y al mismo tiempo proteger los edificios. Y eso es una estrategia inteligente, respetable hacia el entorno, ¿no? Y eso es parte del laboratorio, pensar en estas estrategias. ¿Deseas complementar, Carla, con...?
¿Con alguna aportación? Sí, efectivamente, bueno, también en los templos siempre tenemos el problema de los murciélagos. Principalmente como trabajaba en Santa María de Cuevas, y siendo el murciélago también está protegido. No puedes eliminar los murciélagos porque generan un ciclo en nuestra ecología, por lo que tanto están protegidos. Y una de las formas que también se proponía era darles un albergue, que el murciélago emigrara a un nuevo albergue y cerrar completamente la entrada de los templos, ¿no? Entonces, sí hay alternativas donde puedes precisamente conservar tanto a los animales, al mundo ecológico, ¿no? Que está en torno a los templos y a las comunidades, y ahí los templos y conservar al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Carla. Enrique Méndez Torres, ahorita que hablábamos respecto a la capacitación o el conocimiento de causa que tienen las empresas constructoras, comenta: la mayor parte de las empresas constructoras no tiene capacitación en el ámbito de restauración por cuestiones de costos, y los gobiernos tratan de abaratar precios. Sí, un poco lo que comentaba la doctora Guadalupe. Efectivamente deben tener entre sus filas a gente que tenga la especialización en restauración de monumentos y en conservación de bienes muebles, si es que fuese el caso, y que se tengan, bueno, y obtener todas las licencias. Y estoy de acuerdo, muchas empresas prefieren no tener a este tipo de profesionales entre sus filas, y ahí el problema es cómo se están obteniendo las licencias, ¿no? Ya, eso es otro asunto. Muchas gracias. Respecto al tema de humedad en los bienes inmuebles, nos comenta también Enrique Méndez que otra estrategia es utilizar la fotografía térmica para detectar los espacios con humedad. Leo el comentario de Cecilia Calderón. Primero nos da los buenos días a todos, nos comenta que tuvo algunos problemas de conexión, pero ve que al estar hablando de las evaluaciones al Patrimonio del Mundo, estas evaluaciones las realiza Patrimonio del Mundo y convoca a sus asesores. La vinculación se realiza por medio de ICOMOS a sus comités científicos. Cada estado, parte, puede contratar a sus propios asesores para buscar el equilibrio y medir sus programas, pero el punto final lo dan los asesores de la UNESCO. Sí, efectivamente, son a través de las directrices prácticas del Centro de Patrimonio Mundial, bueno, y de la Convención de Patrimonio Mundial, es que se determina cómo se inscriben los sitios, se hacen los expedientes, y los cuerpos asesores, entre ellos ICOMOS, pues dan su respuesta, su evaluación a estos expedientes. Y nosotros como Oficina de Patrimonio Mundial en el INAH, repito, somos el área que vincula al Estado parte con el Centro de Patrimonio Mundial en la UNESCO. Y bueno, y sí hay relación muy directa con ICOMOS, por supuesto. Muchas gracias. Referente al tema de los murciélagos, Enrique Méndez comenta que hay que evitar que la fauna entre, como ya bien se dijo aquí. Alguna gente evita la entrada de murciélagos colocando unas mallas, como nos comentaba Rosana, y hay que evitar que entren a los espacios. Hay que identificar por dónde entran y colocar la malla de gallinero o malla sombra. Así le han hecho en muchos lugares. En la Catedral de México y otros edificios se coloca malla de gallinero para evitar que las palomas aniden. Cecilia Calderón abona respecto a, supongo, la capacitación de las empresas constructoras, que no es un asunto de costos, sino es un problema de conocimientos y sensibilidad. Las autoridades no han aceptado establecer a los peritos especializados en conservación del patrimonio, y entonces un profesional registrado como director responsable de obra pasa aunque no tenga dicha capacitación.
Es un tema muy interesante a discutir. No sé si Rodrigo o Rosana quisieran abonar algo más. Sí, es un tema muy delicado. Sinceramente, tal vez no es el foro para comentarlo, pero en el tema de los inmuebles afectados por sismos en el estado de Morelos, en Puebla, en Oaxaca, justo ese es el gran problema, que hay muchas empresas constructoras que han sido favorecidos por contratos para la restauración de ciertos inmuebles y no tienen a los profesionales adecuados para hacerlo. Y bueno, hay todo un tema, hay una oficina de sismos en el instituto que está verificando la aplicación de el otorgamiento de recursos y el otorgamiento de licencias a este tipo de empresas y bueno, los avances. Es por eso que desde 2017 del sismo, pues no hemos tenido un avance tan sustancial como debería ser, porque además también los profesionales de este campo somos pocos, son pocos, entonces, pues sí es un tema muy complejo. Aunado a eso, ha habido varios comentarios en el chat donde se preguntaba si existe algún padrón de peritos especializados en conservación del patrimonio. Cecilia Calderón nos comenta que ya ha hecho esta solicitud por varios años, incluso comenta 20 años, pero que hasta el momento no ha sido aceptada dicha solicitud. Se comenta que no existe una visión clara al respecto por parte del Estado. Entonces, pues vaya, es un tema de muchísima relevancia, ¿verdad? Sí, es En un este tema momento... complejo. Dime, perdón. No, adelante, Rosana. Yo iba a comentar que lo mismo sucede en mi especialidad es de bienes muebles, lo mismo sucede con los restauradores de bienes muebles. También somos, para la cantidad de patrimonio que tenemos, somos muy pocos y todavía somos más pocos los que estamos integrados al instituto y pues sí ha sido necesario recurrir a empresas particulares de restauradores de bienes muebles, en algunos casos sí, con la formación adecuada y demás, y en otros casos pues no han sido tan afortunados. Pero bueno, sí es un tema preocupante y complejo. Anaeli Chavira, ¿quieres realizar una intervención? Sí, bueno, hablando de precisamente el tema de la necesidad de esta coordinación, porque bueno, la discusión se puede hacer que si no ha sido una exigencia del INAH para que quien actúe sobre los inmuebles protegidos tenga esta certificación o esta capacidad de intervenir con los criterios de conservación. Yo quisiera manifestar que parte del proyecto de laboratorio es precisamente también formar a los recursos humanos locales, regionales. O sea, estamos hablando de Valle de Allende, que es un pueblo, no tiene una categoría de ciudad muy poblada, aunque ha crecido bastante en los últimos años. Sin embargo, no cuenta con el recurso humano, es decir, vamos a hablar de profesionistas, arquitectos, ingenieros civiles que estén viviendo ahí, ¿no? Entonces muchas veces se echa mano de la población más cercana, que es Parral, que sí tiene escuela de arquitectura, creo que Valle también tiene una escuela y carrera de arquitectura, y es precisamente a ese recurso humano que queremos ir formando para que tenga la posibilidad de actuar de manera sensible y correcta, ¿no? Sobre el patrimonio. Es otra de las iniciativas y objetivos, y en ese sentido, pues, el arranque de este laboratorio es gracias a un recurso que se ha conseguido de nivel estatal, ¿no? Gracias a un programa que ahorita nos acompaña la antropóloga Sofía Pérez Martínez, directora del Departamento de Patrimonio Cultural, a quien pues le queremos agradecer esta esta posibilidad de hacer estas sesiones y de arrancar este proyecto interdisciplinario que le auguramos mucho futuro si es que logramos en este momento tener la coyuntura política y social para que los 3 niveles de gobierno logremos actuar en un objetivo común. Entonces, Sofía, no sé si quieres
dirigirnos algunas palabras. Hay que prender tu micro nada más. Está desde el celular y es nada más un clic, ahí ya lo tienes. A ver. ¿Ya? Ok, perfecto. Sí. Ya. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Disculpen por haberme conectado hasta ahorita, pero en horas de trabajo es más difícil. Primero que nada, pues muchísimas gracias por la colaboración de este equipo y del interés que se tiene a nivel estatal por diferentes niveles de profesionistas en términos de patrimonio, sobre todo porque todos necesitamos hacer un equipo en donde todos vayamos trabajando de manera coordinada en este difícil trabajo que es la conservación del patrimonio cultural y el buen uso que le debemos de dar y le queremos dar al patrimonio. Y yo sí quiero hacer hincapié en un asunto muy importante que tiene que ver con todo este proceso que se está haciendo de los planes de manejo del Camino Real y de la formación de buenos cuadros y de cuadros técnicos y especializados en la conservación del patrimonio. Creo que hemos tenido no muy buenas experiencias, sobre todo en este último año en Valle de Allende, con respecto al proyecto de los portales. Una de las cosas que tenemos que tener muy clara y muy definida es que en este proceso del plan de manejo del Camino Real se están planteando comités con los estados, en donde yo creo que está muy poco definido es cuál es la participación de los estados, cuál es el nivel de intervención que los estados tenemos con las decisiones del Instituto de Antropología e Historia. Una de las cuestiones que tenemos, sobre todo en el Estado, y que creo que tenemos que potencializar, es que tenemos una ley de patrimonio cultural, que si bien no somos los competentes en los monumentos históricos, sí hay la disposición de que las cosas se vayan haciendo mejor. En este caso, se dieron opiniones antes de la intervención de los portales y no se nos dio cabida desde el punto de vista técnico. A pesar de eso, la disposición del Estado ha sido siempre, el interés siempre ha sido en este sentido de colaboración con el Instituto de Antropología e Historia. Venimos de ahí, hemos formado parte del instituto durante muchos años, ahora estamos del lado del Estado, pero creemos que una de las cosas muy importantes que debemos de tener es esa apertura por parte del Instituto de Antropología e Historia para un apoyo técnico mucho más integral en ciertas solicitudes y observaciones que podemos hacer con los estados, sobre todo porque los recursos finalmente vienen de los estados y son de los municipios. Cuando se quiere tener, cuando se tienen los recursos para hacerlo y se necesita hacerlo de mejor manera, con más apoyo técnico, debemos de tener un mecanismo en el cual se pueda interferir, influir para mejorar los proyectos. En este sentido, creo que esta no fue muy buena experiencia, pero creemos que en este plan de desarrollo o en este plan de manejo se debe de tener muy claro y muy definido la participación de los estados y los municipios, sobre todo en opiniones en términos de algo así como participación ciudadana al mismo tiempo, pero Se nos perdió un poquito tu audio, Sofía. La opinión de los estados debe tener algún valor. Nada más, usted no es competente, se hace lo que el INAH diga. En ese sentido, creo que es muy importante que podamos tener un mecanismo
Se te está yendo un poco la señal, a lo mejor el lugar donde está Sofía se está entrecortando. A ver. ¿Habla? A ver, ¿ya estamos? Sí. Ok. Es que me estaban entrando llamadas. Bueno, lo importante es esto, de cómo podemos ahorita en este tiempo buscar la manera de una coordinación mucho más integral entre los estados y los municipios, porque a final de cuentas son los que generan los recursos para poder intervenir los inmuebles en coordinación muchas veces con los fondos federales. En este sentido hemos tenido buenas experiencias en Belisario Domínguez y en otros lugares, pero hay a veces actitudes propias del instituto que no nos ayudan pues a seguir avanzando en la conservación del patrimonio. Y entonces en este camino real yo creo que es muy importante, dado que es el último lugar en donde llega el camino y está condicionado a seguirle una vez que haya coordinación con los Estados Unidos y el Estado para poder dar continuación. En este sentido creo que sí podríamos ir avanzando un poco más en la intervención de los propios estados en las decisiones que se tomen en torno al patrimonio cultural, porque hay ganas de hacerlo, y además es importante esta participación colaborativa en todos los sentidos. Yo de todos modos estoy muy contenta de que este tipo de seminarios se hagan, este tipo de laboratorios se hagan, porque nos da la oportunidad de colaborar con todos y estamos en la disposición siempre de seguir trabajando juntos. Al contrario, es un agradecimiento por parte de la Secretaría de esta apertura y de esta coordinación, y ojalá podamos seguir trabajando en ese sentido. Muchísimas gracias, Sofía. Elsa Hernández aplaudía tu comentario mientras dialogabas. Ya ella hablaba de la relevancia que tiene también la participación del gobierno estatal y federal para que estas acciones se puedan llevar a cabo. Incluso por ahí ella nos comenta que todo esto lo pone en la ley 72. Te felicita por tu opinión y pues, al igual que todos nosotros te agradecemos tu intervención. Muchísimas gracias. Nos solicitaba la palabra Cecilia Calderón. Cecilia, ¿nos escucha? Hola, sí, claro. Adelante. Ay. Bueno, yo quiero, no sé si oyen ruido, pero es que hoy es día de limpieza, entonces se está limpiando mi jardín. Yo quiero comentar algo porque me saltó a la cabeza esta situación de las asesorías y las evaluaciones y tal. Yo he visto a lo largo de 30 años de ejercer la restauración patrimonial que hay un gran saboteo o un saboteo al derecho de autor, al quehacer profesional. Dice uno algo e inmediatamente llega la autoridad estatal, la autoridad municipal o la autoridad federal a apropiarse de ese derecho de autor. Y me ha sucedido en 2 o 3 ocasiones. Entonces, yo necesito y he solicitado que se realice esta idea de reconocimiento al profesional en cada materia, porque no hay un reconocimiento. Y la última vez lo he de decir, lo que fuera el Instituto de Cultura en la última ronda saboteó mi petición de la existencia de un director responsable del manejo de patrimonio cultural para Chihuahua. Para el municipio de Chihuahua, solo el municipio de Chihuahua, ni siquiera se estaba solicitando en otro ámbito. En el ámbito del municipio tenemos 2 tipos de accesos a directores responsables, un director responsable urbano y director responsable de obra, los arquitectos. Los arquitectos que demuestran cuestiones estructurales, pueden ser peritos estructurales, bla, bla, bla. Pero el formato de perito en patrimonio cultural no existe y no lo dan y no lo abren. Y esto es una falta de conocimiento, de sensibilidad y de gestión institucional. La institución misma no se organiza para establecer estos formatos. Y realmente es bien preocupante, porque no es posible que uno genere un documento y que venga cualquier institución y lo quiera tomar copiado. No es posible.
aunque te lo compren como un trabajo profesional, claro que queda tu sello de autoría. O sea, ese es un hecho total que debe de defenderse. Debe de defenderse y debe defenderse al máximo. Entonces, si las instancias federales y las instancias estatales están dispuestos a mover esta situación hacia donde deben de mover, yo vista desde afuera, la cuestión es hacia un desarrollo institucional, un ordenamiento institucional que permita el acceso del profesional experto en la materia, en temas que no saben y no pueden manejar. Llevan años dándole la vuelta a los portales. Y lo peor de todo es que lo único que se genera o lo único a lo que se da pie es a graves críticas. Al otro hizo mal. Es como cuando yo llamo a un plomero, bueno, a mí no me pasa porque yo soy arquitecta, pero si usted no es arquitecto y llama a un plomero, el plomero le dice que el otro plomero hizo las cosas mal. Bueno, eso es lo mismo que pasa acá. Es un estar echando, y eso es lo que ha pasado con los portales. Ha sido un mal manejo de la edificación. Además, este tipo de edificaciones hay que entenderlo. Este tipo de edificaciones requieren mantenimiento constante, permanente. O sea, no es algo que ya lo cerré y ya lo dejo ahí por 30 años. Claro, lo dejo ahí por 10 años y no lo volteo a ver, o lo dejo por 5 años y se me va a volver a llenar de agua y se me va a volver a dañar la madera. ¿Y qué es lo que pasó con los portales? Se pudrió todo. ¿Y qué le pusieron, por ejemplo? Son los tensores. Me lo platicaron, me lo dijo un pajarito porque yo no he ido a Valle de Allende, ¿sí? Le pusieron los tensores y entonces ahora está como la novia de Frankenstein. Porque así es como están los portales. A los portales se les dio una solución, se buscó ponerles una madera desflemada, se mandó cortar, y a eso le consta al ingeniero Luján, se mandó cortar la madera en tiempo apropiado, desflemada naturalmente. ¿Y qué pasó? Se pudrió porque no hubo mantenimiento. ¿Por qué? Porque las personas creyeron que como ya estaba muy bonito, así se podía quedar. Y luego llegó otra administración municipal, le habíamos elegido el color, que no fuera un color agresivo, que tuviera cal, y hay otra administración municipal y quiere volver a Valle, un pueblo mágico. Entonces, ¿qué es lo que falla? Falla el desarrollo de la institución, con todo respeto. Quiero que quede muy claro esta temática, que es el desarrollo de la institución. Son los procedimientos institucionales para lograr que las cosas funcionen. Y una de ellas, fundamental, es la eliminación de la corrupción y el reconocimiento de la incapacidad profesional para poder aceptar el apoyo de profesionales externos. Oiga, sácate. Ahí me quedo, que estén bien. Sí, bueno, aquí hay varias situaciones que precisamente es lo que ha ocurrido a lo largo de los años. A veces cuando queremos hacer la recapitulación de una inscripción que con mucho bombo y platillo se anunció en 2010, y a 10 años no tuviéramos mucho que celebrar, porque pues pudimos avanzar muchísimo y no hubo las condiciones para hacerlo. Creo que nos toca otra vez sentarnos, ¿sí? A volver a mirar esas fallas, tratar de resolverlas lo mejor que se pueda y aprovechar las coyunturas. A veces parece que es la necesidad de una voluntad política en un tiempo y espacio determinado lo que posibilita que él se haya venido a hacer excavación, que se haya podido hacer el plan de manejo, pero el seguimiento y el monitoreo a esas acciones que fueron valiosas y que aportaron mucho a la comunidad, pues quedaron truncas. Creo que ahora lo que nosotros, cambiando la perspectiva y apoyando en que la comunidad sea el elemento central, que va a ser vigilante, va a ser el que le va a tocar dar continuidad, el que va a tener la batuta de que sin esa comunidad no se va a mover nada, pues eso es lo que queremos hacer conciencia. Queremos que la chispa quede encendida en la comunidad y estamos nosotros acompañando ese proceso. Estamos intentando
que detone la Comisión Municipal de Patrimonio, que se sume gente que no tenga ni color ni partido, terminan siendo siempre los mismos valleros, o sea, son familia. Estarán un día de pintados de un color y otro día de otro, pero al final de cuentas todos terminan disfrutando y viviendo y sufriendo lo que pasa en Valle. Entonces, está en ellos también y en nosotros en el acompañamiento y la posibilidad de coordinarnos lo que podamos avanzar. Aquí Anabel, pues, evidentemente también manifiesta una gran preocupación por el templo, que es icónico en el lugar, y pues que ve que hay problemas de mantenimiento, crecen plantas en la parte de la azotea, no hay forma de subirse a limpiar cada antes de temporada de lluvias, y ese tendría que ser un proceso del cual no se puede dejar de atender, ¿verdad? Pero se necesita un recurso, un programa de mantenimiento, alguien que lo haga, una cuadrilla capacitada, recursos locales ahí, haciendo esas acciones sin necesidad de estar solicitando la parte externa, excepto cuando se requiera la expertise, como dice la doctora Calderón, de quien sí sabe cómo hacer las cosas de manera integral. Y bueno, yo con esto termino mi participación. Si hay más, doctor Mancera, para cerrar. Sí, claro, este tema del patrimonio cultural, pues no es, bueno, los que han estado ahí, pues sacan canas, sacan coraje, sacan injusticias, muchas cosas hemos visto a lo largo de personalmente casi 30 años. Bueno, el hecho es como también dijo Elsa Hernández, insistir, no, lo dijo Leonel Durán, insistir. Y él ha durado muchos años, ha trabajado en ello. Y bueno, este laboratorio, este seminario, que creemos que es muy importante, de gestión de patrimonio cultural, planes, protocolos y gobernanza para la educación, conservación y la investigación para Valle Allende, es el inicio de otro nuevo proceso, de otra nueva inercia. No decimos que es el primero, no, porque hay muchas acciones que se han hecho en Valle Allende, que es mucha experiencia lo que se ha conjuntado, hay mucho trabajo que hacer y queremos seguir con ello, no dejar de insistir. Y bueno, pues la necedad y a veces las emociones nos llevan, pero necesitamos racionalidad. Y esta racionalidad la obtenemos a partir de estos seminarios que creemos que es muy, muy importante consolidar. La siguiente fase de este laboratorio regional de educación y conservación del patrimonio cultural es la constitución del Consejo o Comité Ciudadano de Patrimonio Cultural, que se encargará de la observancia y vigilancia del mismo. Este consejo, así como se lo acabo de comentar a Anabel López, debe estar la gente interesada, la gente que está involucrada en el patrimonio, gente que ha participado en el diseño de políticas públicas del ayuntamiento para ello. Las instituciones externas somos instituciones que ayudamos a cobijar que funcione mejor. Pero obviamente el acto de la gobernanza por el patrimonio tenemos que empujarla, incentivarla, estimularla. Me parece algo muy importante que la acción de poner el emblema azul que la UNESCO establece para proteger su patrimonio en situación de guerra en cada una de las puertas de su casa fue una iniciativa de gobernanza fundamental y es necesario ponerla en evidencia ante los medios, porque está puesta en peligro la propiedad privada, la propiedad que hoy es reconocida como patrimonio mundial. Y yo creo que esa es una iniciativa que hay que reconocerlo de manera fundamental. Por ello, y se los comento, Rosana, Rodrigo, están ustedes ante una población que tiene mucho empuje, que tiene una gran experiencia y que es necesario estarla renovando y formar nuevas gentes, nuevas generaciones. Porque cuando empezamos esto en el 95, 98, pues eran bebés los niños, ¿verdad? Ahora sí ya están chavos, pero ahorita está creciendo nueva gente. Y hay que nuevamente iniciar nuevos ciclos generativos, nuevos promotores que se interesen por la gestión del patrimonio. Y bueno,
me gustaría que todos hicieran un aplauso virtual a Rosana y a Rodrigo, que finalmente para todos ha sido muy, muy importante. Otro aviso, y quisiera decir, es que... Te interrumpo tantito, Fede. Rosana tenía unas últimas palabras. Creo que no nos vamos sin sus comentarios. Correcto. Ay, gracias. Sí, estaba haciendo un comentario que, aparte de que me da mucho gusto ver a Sofía, estoy totalmente de acuerdo, es indispensable que la entidad federal, la institución federal, esté acompañada siempre de los gobiernos locales y estatales, definitivamente. Y la apuesta que estamos haciendo desde la Dirección de Patrimonio Mundial es trabajar con los directores de los centros SINA de los 10 estados por los que atraviesa el Camino Real para que se hagan oficinas estatales para la gestión del sitio y que además exista una sola unidad de gestión. Entonces, bueno, nosotros sí estamos muy conscientes de que es indispensable la participación local, la participación de la sociedad, la participación de las instancias académicas, como es el caso de ustedes, que a mí me deja una muy grata sorpresa conocerlos y escucharlos y saber que hay trabajo muy sólido de parte de ustedes y gente muy, muy interesada en la conservación del patrimonio cultural. Y bueno, eso, pues agradecerles que nos hayan invitado y que nos compartan su trabajo y su entusiasmo. Gracias. Al contrario, Rosana, muy amable para todos. Bueno, con el fin de que continuar y cerrar esto, nos gustaría que la gente que esté interesada por una constancia nos las haga llegar al correo electrónico cie.lab.valle@gmail, que es el .com, que es el correo electrónico del laboratorio, y con gusto se los devolvemos directamente la constancia. Y bueno, no nos queda más que decir gracias al proyecto de Kanagüeme, a la Secretaría de Cultura, a BIF International que nos apoyó en este proceso, igualmente al Ayuntamiento de Allende, que está presente y que nos mandó un saludo, por cierto, Jenny Figueroa, que es la primera antropóloga que llega a Valle como presidenta municipal, y está logrando muchos procesos y ha estado apoyando ello. Yo invito también a los expresidentes municipales como Jesús Francisco Luján, a la maestra Berta, a muchos otros que han también impulsado y trabajado para Valle, que nos reunamos para este comité ciudadano, este Consejo Ciudadano de Patrimonio, Vigilancia y Observatorio, para consolidarlo. Es para Valle. Y obviamente esta experiencia va a repercutir a nivel estatal y tal vez nacional. Pero lo interesante es empezar a nivel local, que podamos cerrar filas con la experiencia que tenemos. Dialoguemos la experiencia y pongamos en la mesa para construir finalmente iniciativas sociales, para gobernar, para generar una gobernanza comunitaria para la conservación del patrimonio cultural. Y bueno, no hay más que decir, estamos muy agradecidos los compañeros, las doctoras Cintia González, Lorena, Montes. Lorena Montes, se me atoró, Carla Muñoz, Carla Morales, Anali Chavira, en fin, su servidor, al Ayuntamiento de Allende, por todo eso. A los compañeros del Instituto Tecnológico de Parral, esperamos poder seguir en contacto con ustedes, a los miembros del Centro de Investigación y Docencia, igualmente los invitaremos a continuar, a la doctora Cecilia Carrión, en fin, son muchas gentes. Nuevamente, gracias y estaremos al pendiente y comunicarles nuestros avances. Sí, Elsa, ¿quieres comentar? Muchas gracias, igualmente gracias. Un abrazo, Elsa. Muchas gracias.